8:47 aquí en el rumbo del país, en el rumbo de la mañana. El patriota, don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Domingo. Aquí en el programa me enteré por Patricia que hoy es el Día del Abuelo. Y cuando ella explicaba que hoy es el Día Mundial del Abuelo, yo me dije a mí mismo, no puedo dejar de pasar este día sin compartir con la gente el respeto y el amor que yo tengo por mi abuelo, porque fue una cosa excepcional, que me hizo a mí ser un abuelo apoyador y adorador de mis nietos. Los abuelos son una fortuna. Mi abuelo era un artesano. Lo he dicho otras veces aquí. Era un sombrerero en una época donde los hombres podían andar descalzos, pero no destocados. Había nacido en Los Limones, cerca de Santiago. Pequeño, cuando mataron a Lilis, tuvo que salir huyendo de esa zona con su familia y fue a parar a Pimentel. Y en Pimentel le mataron al hermano menor y renunció junto con sus otros hermanos a trabajar hasta que no se cobraran la vida del asesino que mató sin razón a su hermanito. Y en función de eso, él fue a parar a San José de Conuco, en cierta medida huyendo de esas decisiones. Y allá es que se conoce con mi abuela, María Cristina Contreras, una mujer de un matrimonio del campo muy reconocido de clase media. Y juntos comenzaron a tener familia y mi madre fue su primera hija. Mi abuelo era un supersticioso, un creyente y fanático de todo lo que representaba la brujería. Pero mi abuela era una beata dedicada precisamente a que su vida fuera guiada por los criterios éticos de la religión. Era miembro de todas las asociaciones en la iglesia del pueblo y amiga de los curas, de las monjas y de sus hermanos, como decía a los otros que compartían con ellos la condición de ser franciscana. Y yo me crié viendo esa realidad de disparidad entre el vínculo de mi abuelo con toda la superstición y la entrega de mi abuela al problema religioso, y no verlo peleando. Lo vi vivir en ese ambiente de colaboración y de respeto, a pesar de las diferencias en sus motivaciones espirituales. Para mí fue una lección de toda la vida que me ayudó a ser inmensamente tolerante con las diferencias, a defender mi criterio con fuerza sin preocuparme por la actitud de los otros, aunque esos otros fueran también mis propios hermanos. Yo tuve una escuela inmensa para la convivencia con mis abuelos. Pero lo grande es que en ese ambiente, que mi abuelo en cierta medida era tal vez un prófugo de lo que había representado la persecución del que mató a su hermano, pequeño, me contaba como junto a su padre, frente a un levantamiento que hubo en Samaná, donde Totolo Lalana, que tiene un nieto en el José Lalana que uno conoce, encabezaba un levantamiento contra el gobierno de turno, y mi abuelo salió junto con su padre a sumarse a ese levantamiento y lo detuvieron en Samaná a los dos. Y dice que lo llevaron directamente a la fortaleza, sin juicio, sin preguntarle nada, y lo ataron a los dos a dos árboles en el patio de la fortaleza de Samaná. Y él vio, cuando vino un señor a preguntarle su nombre y su edad, y cuando él le dijo que tenía 15 años, él le dijo, te salvaste por joven. Pero él tuvo que asistir al hecho de ver cómo venían dos militares con dos Mauser y fusilaban a su padre atado
a un árbol y él recordaba, siempre me decía, yo vi cuando mi papá dobló la cabeza en el momento en que había perdido la vida. Y bajo el impacto de esa experiencia de verse siendo joven, le dijeron, te vamos a trancar hasta que cumpla la edad para que tenga el mismo destino. Y entonces él se fugó a 2 meses de la cárcel. Me crié oyendo esa narración y entonces ese hombre tenía una inmensa tolerancia, no solo con mi abuela, que era una antagonista en sus creencias, sino con todo el barrio. Y por su oficio por allá pasaba toda la ciudad. Y mi primera lección de la vida me la dio mi abuelo a nivel de la política, cuando en una ocasión llegó allá un señor con un zapato puesto que siempre llamaba la atención cuando tú te encontrabas con un varón con un zapato, con su sombrero, bien vestido, y le dijo, estando yo a su lado, que yo era inseparable de mi abuelo, señor, vine aquí porque me dijeron que por aquí pasa el pueblo, que usted conoce a todo el mundo, y yo ando con un dolor insoportable porque mi único hijo desapareció hace una semana y yo vivo bajo la angustia de no encontrar a ese muchacho. Y mi abuelo le dijo, para mí fue simplemente inolvidable, ¿y por qué usted está angustiado? Usted sabe cómo son los muchachos, a lo mejor él lo ha visto por ahí y se ha reído de verlo a usted buscándolo. Usted no tiene razón para el miedo, porque aquí tenemos un gobierno que hace que se respete la ley, plena era de Trujillo. Y cuando él le dijo eso, el hombre se paró y abrazó a mi abuelo. Bien, usted es el primero que me da una nota de consuelo a mí. Yo lo felicito. Y se marchó. En la mañana de ese día yo había ido con mi abuelo a una carnicería que él tenía en Algarrobo, que era un campo más cerca de la laguna de Moca. Y como era el centenario, el tiempo del hambre, él compró una carnicería diciendo, yo sé que ahora lo que tienen los cerdos no van a tener comida para ellos como no la tienen para la gente. Y te van a llevar el puerco para que tú hagas lo que... Y efectivamente, estaba desbordado con la gente que le llevaba su cerdo para que saliera. Y yo iba todos los días con él. Y un día yendo con él, de madrugada, yo encontré que me dieron con un zapato en la cara de alguien que estaba colgando. Digo, abuelo, aquí hay un ahorcado. Y él me cogió, me cambió de sitio y me dijo, tú no viste ningún ahorcado. No es que me dio, dice, no, aquí dicen que salieron los muertos, pero esos son cuentos. No, abuelo. El cierto es que ese día salimos más temprano de la carnicería. Y cuando llegamos a casa, ese día es que llega a la casa el señor a que yo me refiero, que se apareció preguntándole por su hijo. Y cuando él le hace la historia de la desaparición del muchacho, mi abuelo le agregó a la explicación de que los jóvenes siempre estaban, que no había razón para eso, porque había un gobierno muy estable. Y el hombre lo abrazó y lo saludó. Y entonces los muchachos nos habían creado que tú no te metías en las conversaciones de los adultos. Y mi abuelo cuando dijo eso, me apretó y yo sentí el mensaje que era cállate. Y cuando él sale, yo le digo, abuelo, pero ¿y por qué tú le dijiste a ese hombre lo que le dijiste cuando yo te digo que me dio en la cara un zapato y un ahorcado? Y mi abuelo me cogió por la cintura, me subió a la mesa y me dijo, es verdad que tuviste un ahorcado, pero ese señor no es el padre de ese muerto, ese es un policía, a ver lo que yo digo. Y recibí, de hecho, la primera lección del trujillismo, la recibí ese día, cuando entonces él me explica cómo él reacciona frente a ese hecho. Dijo, esto está lleno de gente que viene a averiguar lo que tú dices. Y entonces yo sé que ese es un policía disfrazado. Ese espíritu de yo haberme nutrido con el ejemplo, con la tolerancia entre ellos, marcó mi vida para siempre. Yo no me formé con mis padres, ni con mi madre, ni con mi padre. Tuve relaciones con ellos después de adulto. Yo fui un hijo legítimo de mis abuelos. Hasta el grado que iba de madrugada y me acostaba en la cama de ellos entre las piernas, mientras ellos hablaban antes de levantarse, que era una costumbre. Amorosamente los dos me llevaban y me acompañaban.
Y con esa elección de mi abuelo tenía una contraparte. Mi abuela era una beata, absolutamente dedicada al problema del cristianismo y amiga de todos los religiosos. Y quería que yo fuera cura. Y entonces me hizo 2 veces ir al seminario, y antes de ir a estudiar para participar en la celebración que hacen los curas todos los años para escoger a los candidatos a cura, me hacía temprano ir donde el cura a pedirle que yo fuera monaguillo. Y el cura le dijo, no hay problema, porque la conocía la beata. Y le dio una hojita en latín de 4 espacios, donde estaban las respuestas que el monaguillo tenía que decir en latín al cura. Y le dijo, tenga, llévese esto, y cuando él se aprenda eso, usted me lo trae. Y cuando salimos de ahí, era media mañana, yo me puse a leer y le dije al otro día temprano, abuela, ya yo me sé el papelito, ¿cómo va a ser? Y cuando me llevan del cura, el cura se sorprende de que efectivamente me somete. Él leyéndome en latín y yo respondiéndole en latín, sorprendido a tal grado tal que me dijo, yo voy el viernes para la Loma, ¿te quieres ir conmigo? Y yo me fui con él. Es decir, hoy día de los abuelos, yo recuerdo con inmenso amor como soy una creación de una convivencia entre abuelos que se toleraban a pesar del antagonismo, que nunca los vi peleando, que tuvieron una inmensa relación con la gente y un inmenso amor conmigo. Y eso me ha convertido a mí en ser un abuelo apoyador de todos mis nietos. Los adoro igual que antes, también los respaldo, los estimulo y los apoyo. Y hago esta referencia para que los que nos escuchan sepan que los abuelos tienen un lugar especial en la vida y en la formación de la gente. Yo supongo que no es lo mismo haber vivido una experiencia como la mía, formado por ellos, que verla desde la distancia de su papá y el abuelo viniendo a corregirte a ti o a limitar la agresividad con la que tu padre te trató. Pero de todas maneras, hoy es un día magnífico para la idea de la familia, para la idea de la tradición, porque en el fondo los abuelos resumen una cuestión. Son las guías espirituales con las que proyectan a su hijo, continúan sobre su nieto y en cierta medida son una guía y una supervisión de la herencia. Con esa conciencia del abuelo, yo aprovecho, Patricia, que tú me hayas hecho recurrir a esta memoria como un reconocimiento precisamente a mis queridos e inolvidables abuelos. Rumbo de la mañana.